¿por qué debo congregarme si Dios está en todos lados? Esa es una de las preguntas que surgen, o una de las excusas que surgen en la vida de un creyente cuando hablamos de la importancia del congregarnos, ¿sí? ¿Por qué debo congregarme si Dios está en todos lados? ¿Por qué debo de asistir a la iglesia si puedo buscar a Dios en mi casa? ¿Por qué debo de asistir a la iglesia si puedo adorar a Dios en mi casa? Pero sabe que es un mandato bíblico que debemos congregarnos, que debemos asistir a la iglesia. Ese es nuestro sacrificio para Dios, es nuestra ofrenda, el poder asistir y hacer el esfuerzo de ir en la semana a la casa de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Dice Hebreos 10, del 23 al 25, después usted búsquelo ahí también en su casa. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Subraye firme, mantengámonos firmes. Esa es una palabra clave en este versículo. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Subraye estimularnos. El amor y a las buenas obras. Y subraye esto y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren qué importante. Mire, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué el autor de los Hebreos nos escribe esto? Porque en muchos cristianos se hace común la costumbre de no congregarnos y viene a nuestra mente esa idea de que podemos adorar a Dios en nuestra casa, de que podemos hacer la iglesia en nuestra casa. Y sabe que nosotros tenemos que tener una relación en nuestra casa, pero Dios nos manda no dejando de congregarnos, porque es ahí donde Dios nos va a levantar, donde Dios nos va a bendecir. Dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos, ¿sí? Muchas veces perdemos la iniciativa de congregarnos porque el enemigo viene a nuestra mente haciéndonos creer ese pensamiento que hablamos al principio. Dios está en todos lados. Y si bien es verdad que está en todos lados, pero yo necesito ir a la iglesia para demostrarle fidelidad a Dios, para demostrarle el compromiso a Dios. Mire, 1 Corintios 15:58, búsquelo usted. 1 Corintios 15:58 dice, estén firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire cómo Pablo le hablaba a los corintios, que a lo mejor había entrado también ese pensamiento, de decir, Dios está en todos lados, no hace falta que me congregue. Y decía Pablo, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese es el anhelo de Dios, que crezcamos en la obra de Dios, que podamos congregarnos, que cada día estemos más metidos, porque la iglesia de Dios cuando está junta, cuando estamos unánimes, hay un poder especial de parte de Dios. Nunca vas a poder vencer en la soledad, como un llanero solitario, nunca. Necesitamos ser parte de un cuerpo y del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:10 nos habla, primeramente bendecida a los de la familia de la fe. ¿Por qué debo congregarme? Porque la iglesia es una familia espiritual. Es esa familia donde te va a levantar, es esa familia donde te van a consolar, donde Dios va a poner una autoridad que hable una palabra específica para tu vida, del momento que estás pasando. Por eso es tan importante congregarme, asistir a una reunión. ¿Sabes? Muchas veces decimos, pero la Biblia no habla de una iglesia. Pero en el libro de Hechos podemos ver cómo Hechos 5:42, después usted búsquelo, dice, y todos los días en el templo y por las casas no paraban los apóstoles de predicar a Jesucristo y enseñar la doctrina. Y todos los días en el templo y en las casas. ¿Sabe? En la iglesia de Hechos había una persecución. Por eso no podían tener iglesias grandes o auditorios como tenemos hoy en día, o la libertad que tenemos hoy en día para congregarnos. Pero el congregarse en una casa o en la iglesia era algo fundamental en la iglesia de Hechos. Por eso, que no entre en tu mente el pensamiento que no es importante el congregarnos. Cuando tú dejas de congregarte, empiezas a menguar en las cosas de Dios. Es por eso
que el congregarnos nos estimula a hacer la obra de Dios. Es importante congregarnos. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la unión, en la comunión los unos con los otros. Es importante, hermano, líder, discípulo, que entiendas esta verdad. Como cristianos debemos y tenemos el compromiso y la responsabilidad de congregarnos y llevar nuestra familia a que lo haga. En este tiempo no podemos hacer con la libertad que hacíamos en la iglesia, pero cada vez que hacemos una conferencia, cada vez que hacemos un discipulado virtual, es necesario que tú estés ahí en comunión los unos con los otros para adorar. Cada vez que hay una transmisión, préndete a eso, porque es donde Dios te va a levantar. No creas en tu mente que como llanero solitario vas a poder vencer. Necesitas de un cuerpo, necesitas de una iglesia y necesitas tener un compromiso con Dios. El Señor Jesucristo te bendiga.